El Universal TV. ¿O se lo dejamos a la oligarquía? Que se está desarrollando de manera escalada un golpe de Estado en Venezuela. El presidente Maduro ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional utilizando pues un eufemismo que los expertos en materia constitucional llaman el falseamiento de la Constitución, porque aplica figuras establecidas en la Constitución pero con una intención aviesa, en este caso eliminar la Asamblea Nacional. El presidente Chávez, que ya murió, por supuesto sus exequias fueron bastante importantes, pero hay algo también que hay que señalar, que el 6 de diciembre más de 7 millones de venezolanos votaron en contra del proyecto que actualmente encarna Maduro, que es el actual presidente. Eso puso en evidencia que ya este gobierno no es mayoría. No puede haber una democracia donde hayan presos políticos, donde se cercenen las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, que acaba de ser electa apenas hace 3 meses. De una manera abrumadora, como lo acabo de decir, de 167 diputados, 112 sacó la oposición. O sea, no quieren reconocer la nueva realidad. No se quieren dar cuenta, y por eso nuestro llamado, nuestras visitas que hemos venido haciendo en diversos países de América Latina, de hablar con los congresistas, de hablar con los cancilleres. ¿Qué medidas estamos tomando? Una de esas es esta: visitas de trabajo en los diferentes parlamentos de América Latina y del Caribe, donde estamos planteando la conformación de un Frente Internacional Parlamentario en defensa de la democracia venezolana, pronunciamientos concretos de los parlamentos de América Latina y del Caribe, como ha sucedido en el caso de Brasil, Chile. Aquí hemos tenido el pronunciamiento de la Comisión de Política Exterior del Senado. Nos reunimos con el presidente del Senado igualmente y hemos tenido pues ese apoyo contundente que nos lleve a contar pues ya de una manera decisiva dentro de la OEA los votos necesarios para que se aplique la Carta Democrática Interamericana e igualmente las cláusulas democráticas que precisamente el gobierno perdió la mayoría y no quiere contarse. Nosotros justamente hemos planteado la necesidad de una salida constitucional, y dentro de la salida constitucional está el mecanismo del referendo revocatorio, entre otras medidas. Incluso dentro del proceso normal de vida política del país, las elecciones de gobernadores son ahora este año. ¿Por qué estamos hablando de que estamos viviendo una etapa? Son secuelas de un golpe posmoderno, no es el golpe que era acostumbrado de bayonetas, de tanques, ¿no? Estos son golpes dados utilizando la legitimidad democrática, utilizando la Constitución, porque saben perfectamente bien que cualquier consulta popular la perdería. Y ellos no quieren, cuando digo ellos me refiero al régimen de poder que tenemos actualmente, no quieren, me dice, porque no creen en el pueblo, no tienen confianza en el pueblo. Y la única manera de sostenerse, la única forma de sostenerse, si piensan sostenerse, pensando en el año 2019, es sobre 50.000 cadáveres. Que en medio de todo esto hay una profunda corrupción de negocios que hizo el régimen chavista, el régimen de Maduro, que están aflorando en diversas partes: Uruguay, Argentina, Brasil, Europa. Todos los días salen noticias de corrupción. Y en ese sentido, pues hemos establecido mecanismos de cooperación que nos permita intercambiar información, porque estamos investigando igualmente desde la Asamblea Nacional todos estos actos de corrupción. Entonces, hemos avanzado porque nos han recibido países que otrora habían estado más inclinados a recibir solamente a los personeros del gobierno, y eso es muy importante. En el caso de México, porque creemos que México, Brasil, entre otros países, tienen un rol muy importante en la conducción o tienen influencia de verdad muy importante en lo que es la vida política dentro de los organismos internacionales
valga decir la OEA, la UNASUR, etcétera. Y por eso es que es importante esta visita que estamos efectuando. Tenemos previsto para finales del mes de mayo la constitución del Frente Internacional Parlamentario, resoluciones de apoyo, en este caso de la Comisión de Política Exterior, exhortando pues al gobierno mexicano a los fines de propiciar precisamente la aplicación de estas cláusulas democráticas que están justamente para preservar el orden democrático y para evitar que los gobernantes terminen siendo dictadores. Y de verdad hago este llamado. Hemos hecho contacto con sectores privados también para que ayuden a Venezuela en esta crisis humanitaria que tenemos. La gente en Venezuela se muere porque no tiene medicina. Y detectamos que también hay otro consorcio que se llama Hipermarcas en Brasil. Y el presidente anterior de la Asamblea Nacional el año pasado fue a hacer una negociación y a decir que iba a llevar a Venezuela 75 tipos de medicamentos en aviones de la Fuerza Aérea. No llegó ninguno. No hay noticia de que esas medicinas hubiesen llegado. ¿Por qué no apoyan a los laboratorios venezolanos? Entonces yo aquí, por cierto, hago un llamado, porque también dentro de esta gira nosotros estamos estableciendo contactos para ayudas humanitarias y en ese sentido la Asamblea Nacional aprobó un decreto de crisis humanitaria, de emergencia humanitaria, y comenzó a discutir para aprobar, y se aprobó en primera discusión la semana pasada, la ley de emergencia sanitaria. ¿Con qué objeto? Para cooperar con el gobierno, para que faciliten la permisería y puedan traer medicamentos. Y nosotros le evitemos este gravísimo problema humano a los venezolanos que se están muriendo de cáncer porque no tienen cómo hacerse una quimioterapia, porque no las consiguen. Le voy a poner este cuento, a lo mejor aquí se van a sorprender. El promedio de muertes neonatales en este mes que acaba de terminar, de marzo en Venezuela, fue de un promedio de 90 muertes neonatales. ¿Usted sabe lo que significa que en una sociedad se mueran neonatos porque no hay adrenalina, porque están los hospitales contaminados? ¿Qué sociedad de futuro estamos construyendo?